Para generar un filtro avanzado en Calc, hay que tener en cuenta unas cuantas recomendaciones. Primero que nada, ¿para qué vamos a utilizarlo? Un filtro avanzado generalmente lo utilizamos para, de una tabla, una base de datos con muchos datos, extraer algunos de ellos según algún criterio. Los criterios pueden ser distintos, más de uno, y tienen que ver con el nombre de cada columna que yo tengo en mi base de datos. En el lenguaje de base de datos, recordemos que cada columna se lo llama también campo. Por ejemplo, en esta base de datos donde tengo datos de empresas, quiero extraer los que pertenezcan a la ciudad de Rosario y del sector maquinaria. Para poder hacer eso, sí o sí tengo que copiar, y acá conviene no escribirlo, sino copiar el título de las columnas que van a servir de criterio. Como puedo querer hacer varios filtros avanzados, lo que puedo hacer para ahorrar tiempo es directamente copiar toda la fila de títulos de columna. Normalmente la fila 1, o sea, la fila donde yo tengo los nombres de cada columna. Lo selecciono, luego voy a botón derecho, copiar, me voy a cualquier celda en blanco, lo voy a hacer en la misma fila, pero a la altura de la columna L, pero se puede hacer en cualquier parte de la hoja, botón derecho, pegar, y entonces me aseguré de que los títulos se repiten escritos exactamente igual que en la base de datos. Repito que tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, el acento en código tiene que ser exactamente igual a como está escrito acá. Con que haya un espacio en blanco de diferencia, un acento distinto, ya no va a funcionar. Por eso siempre conviene copiar los títulos en alguna parte de la hoja. En este caso lo hice en la parte de al lado. Luego tengo que seleccionar los criterios. También me conviene copiarlos para que no haya inconvenientes. Por ejemplo, quiero tomar los que son de la ciudad de Rosario, entonces busco algún registro que diga Rosario, y acá a la misma altura de ciudad, botón derecho y pego el dato que va a servir de criterio. Y también, en este caso, quiero saber los que sean del sector maquinaria. Entonces voy a copiar a la altura del sector, donde diga, para que diga también maquinaria. Perfecto, entonces, mi nueva tabla va a extraer de la tabla más grande solamente los datos donde la ciudad sea Rosario y el sector sea maquinaria. Para eso, paso 1. Primero, me coloco en cualquier parte de la tabla principal, no importa en qué celda. Lo voy a hacer acá para que esté cerquita de lo que voy a necesitar, pero puede ser en cualquier celda de la base de datos, de la tabla donde tengo todos los datos. Es muy importante empezar por allí, por posicionarme en cualquier celda de la tabla principal. Luego voy a donde dice datos, voy a elegir más filtros y elijo filtro avanzado. Si lo hice bien, voy a ver que toda la tabla queda automáticamente seleccionada. Cambió de color el fondo, en celeste o en verde, dependiendo de la versión de Calc. Perfecto, si esto está bien hecho, es lo que debe pasar. Si yo no estaba posicionado en alguna celda de la base de datos, esto no hubiera pasado. Por eso es muy importante al arrancar posicionarme en cualquier celda de la base de datos. Ahora tengo que decirle dónde están los criterios por los cuales voy a extraer, que como dije son los que acabo de copiar acá. Entonces, toco este botoncito que dice encoger y selecciono, miren, los títulos y los criterios que yo seleccioné. En este caso, desde L1 a U2. Desde L1 hasta U2. O sea, los títulos y los criterios que escribí abajo. Vuelvo a tocar acá
Y acá es muy importante no tocar aceptar, porque si yo toco aceptar, y no lo voy a hacer en este caso, voy a eliminar los datos de la tabla principal que no coincidan con los criterios, y no es lo que yo quiero hacer. En este caso lo que yo quiero hacer es tocar más opciones y copiar los resultados en otro lado. ¿En dónde? Voy a tocar acá y digo que voy a copiar los resultados a partir de la celda L4. Elijo una sola celda porque yo no sé cuántos resultados van a ser. No voy a seleccionar una cantidad, un rango de celdas, porque no tengo ni idea cuántas celdas va a ocupar el resultado. Luego vuelvo a tocar acá. Ahora sí, voy a aceptar. Y ahí tengo, de la tabla principal, que es muy grande, extraje solamente los datos de aquellas empresas que cumplen el criterio, que sean de la ciudad de Rosario y que sean del sector maquinaria, tal como lo veo acá. Esta lista es independiente de la principal, los datos estos siguen acá, siguen en las dos. Lo que hice fue generar una nueva tabla con estos datos para poder trabajarla independientemente de la tabla principal.